En este caso estamos en la poda formación de una cepa de 2 años. El año pasado se dejó un pulgar del que brotaron pues varios sarmientos, se respetaron 2 para así poder repartir el vigor, y lo que tenemos que hacer este año, la poda que vamos a ejecutar ahora, es formar el tronco. Para lo que es la elección del tronco vamos a prestar mucha atención, porque es un punto clave para el futuro de la planta, a seguir por el pámpano que va de abajo y que es el que sigue el flujo de savia. En este caso sería este. Dejamos en el corte una pequeña estructura para seguir, eliminamos los anticipados sin rasear demasiado, dejando un pequeño toconcito, y cuando llegamos a la parte de arriba, lo que tenemos que hacer es pensar bien por dónde vamos a seguir con la formación. En este caso, si fuera lo que vamos a formar un cordón rollat, pues de estos 2 yemas saldrían nuestros brazos, y si fuera un guyot, bueno, pues lo mismo, en uno iría pulgar, pulgar y vara. ¿Qué vamos a hacer? La poda la vamos a hacer un poquito más arriba, ¿vale? La vamos a hacer por la yema que está justo, en este caso, a la altura del alambre. ¿Por qué? Porque tenemos un vigor moderado, no es una cepa muy vigorosa, pero queremos repartir el crecimiento para no favorecer demasiado con lo cual, sabiendo que estas 2 yemas van a ser las que originen los brazos, lo que vamos a hacer va a ser respetar esta para que crezca un poquito más y luego ya la retiraremos. Si estamos podando en un guyot, esta yema podría servirnos el primer año para tirar una vara y luego ya seguir la formación por los 2 mismos puntos en los que haríamos el cordón. Este es un caso de formación de cordón en una cepa de 2 años, en el que ahora tenemos que solucionar el tronco. Hubiera facilitado que el viticultor hubiera colocado tutores en verde para hacer un ligero atado de los pámpanos y que hubieran crecido más verticales, pero no ha sido así, y entonces tendremos que corregirlo ahora y enderezarlos al atarlos. Vamos a seleccionar este sarmiento porque es el que sigue bien el flujo de savia, y podaremos el resto de los sarmientos a corona. Entonces podamos estos sarmientos aquí. Podamos bien los nietos con cuidado de no llevarnos las yemas y dejando un taquito de protección. En este caso, como la cepa tiene bastante vigor, podaremos 2 yemas por encima del... A ver, un momento. 2 yemas por encima del alambre, de forma que con el crecimiento de los pámpanos de arriba regulemos el crecimiento de los sarmientos que están a esa altura, que son de los que sacaremos los brazos el año que viene.